El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 12 de noviembre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo en nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita como ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Resumen del cuarto día del juicio de Promesa. Cambian los patrones de consumo en Puerto Rico, mientras en Estados Unidos se rompe otro récord de personas renunciando al trabajo. ¡Qué cosa! Argentina camino a elecciones de medio término este domingo y también el domingo cubanos salen a la calle a protestar. Converso con uno de los organizadores de un evento en apoyo desde Puerto Rico. Y como todos los viernes cerramos la semana con el mejor panel junto a Iliana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders y hablamos del cierre de la sesión y echamos una mirada al juicio contra Kyle Rittenhouse, un hombre blanco que asesinó a varias personas durante unas protestas del movimiento Black Lives Matter el verano pasado. Y bueno, antes de comenzar, primero que todo, le mando un saludo, un abrazo y las felicitaciones a mi papá, Luis Herrero Rovira, que hoy está de cumpleaños. Felicidades, papi, que lo cumplas muchos más. Si lo ven por ahí, felicítenlo y díganle que se ve demasiado bien para la edad que tiene. Demasiado bien, no es justo. Entonces, en noticias que están rompiendo ahora mismo, literalmente todo un tuit de las 4:54 de la tarde de una periodista del Washington Post, Seung Min Kim. Aparentemente el Departamento de Justicia Federal acaba de emitir acusaciones contra Steve Bannon, uno de los principales estrategas del presidente Donald Trump, de la campaña de la elección y después de la campaña de la reelección, y que ha ignorado unas solicitudes del Congreso en la investigación de la insurrección del 6 de enero y pues está siendo acusado por el Departamento de Justicia Federal por desacato al Congreso. Veremos si va a ser arrestado hoy, etcétera. No sé cómo funciona, pero me parece que ahí no va a ser no le va a ir también como a Wayne Steinby. Veremos qué ocurre y estaré pendiente si hay algo que decirles o añadirles durante el programa, pues aquí lo traeremos. También rapidito, simplemente ayer Guaynabo dijo, no, guarden las escobas, hay serie final en el BCN y le ganó cómodamente. Yo no vi el juego porque estaba en el juego de los Cangrejeros en el Bithorn. Lo estábamos viendo más o menos ahí en los celulares y todo el grupo en la bancada estaba comentándolo, pero no lo vi en detalle. Pero desde básicamente Guaynabo ganó los cuatro periodos, estuvo ganando de principio a fin y lucieron muy dominantes. Esa serie continúa mañana en Guaynabo y yo voy a estar ahí, así que veremos cómo le va a los Mets versus Arecibo. Yo voy como fanático del deporte, ¿verdad? A mí no me da estrés si gana uno o gana el otro, pero estoy seguro que va a ser tremendo espectáculo. Y hablando de espectáculo, qué bueno es ganar y qué bueno es irle a un equipo de Santurce que gana juegos. Ayer fue un partidazo en el Irán Bithorn, en un duelo legendario de la Liga de Béisbol Profesional, un leo entre los Indios de Mayagüez y los Cangrejeros de Santurce, que estaban ayer empatados en la tabla en el primer lugar, pero hoy pues ya Santurce está solito con un récord de 4-1 y fue una victoria bien emocionante porque el partido Carolina lo estuvo ganando prácticamente todo el juego hasta el octavo inning, que Santurce pudo sacar 4 carreras, 3, no me acuerdo exactamente cómo fue el orden, los Indios llenaron las bases en la novena entrada, pero el picheo de Santurce resistió el embate y se ganó ese partido 4-3. Y ayer estuvo allí el Big Boss, nuevamente Daddy Yankee en primera fila sentado con los equipos y la participación muy buena, casi 2,000 y pico de personas en la noche de jueves de la liga. Me dicen que eso puede ser 3 o 4 veces el promedio de que venía a ese tipo de partidos hace varios años. Así que bueno, sin duda se nota que hay también momentum y emoción en nuestro béisbol y así como en todos nuestros deportes profesionales. Y bueno,
Vamos a los temas, como hemos hecho toda esta semana, en una sección que honestamente yo pensaba que iba a ser mucho más interesante de lo que ha sido. Vamos a resumir rápidamente qué ocurrió hoy en el cuarto día del juicio de confirmación del plan de ajuste, el juicio que se lleva a cabo en la sala de la jueza Taylor Swain en el tribunal de Atorrey en La Chardón. Pues hoy básicamente lo que hubo en agenda fueron más testigos y peritos de la Junta de Control Fiscal a favor del plan de ajuste. Por allí pasaron distintas personas, todos asesores de la Junta. Primero comenzaron con un economista que se llama Andrew Wolf, y Andrew Wolf ha sido protagonista en parte, o por lo menos una de las figuras que se ha mencionado y se mencionaba mucho durante el debate del plan de ajuste de la deuda, porque es el economista que hace el estudio que establece, como decían los y las opositoras al plan de ajuste, que el plan de ajuste iba a generar un déficit, y si Puerto Rico no aplicaba unas reformas estructurales que la misma ley promesa le impone, pues que no iba a ser pagable ese plan de ajuste. Y pues lo sentaron hoy como testigo. Él es uno de los peritos de la Junta. Y de nuevo, lo que ha ocurrido en todos los demás días, solamente hay una parte que está haciéndole preguntas, una parte opositora al plan de ajuste que le está haciendo preguntas a los testigos de la Junta, que es el licenciado Peter Hine, que como les expliqué es un abogado que se representa a sí mismo. Él es un bonista individual que compró $700,000 de bonos en Puerto Rico en el 2009, si no me equivoco, y él mismo se está representando, y básicamente es el único abogado que le hace preguntas, hace contrainterrogatorio a los testigos. Wolf se reafirmó, dijo que si Puerto Rico implementa las reformas estructurales, reduce las agencias, etcétera, etcétera, que recomienda la Junta, eso le ahorraría $1,000 millones al año a Puerto Rico, y con eso pues se pagaría el plan de ajuste sin mayores problemas. Luego de eso se sentaron a testificar un señor de nombre Adam Shepnick y un señor de nombre Juan Santambriago. Ambos son socios de la firma de contabilidad Ernst & Young, una de las firmas que asesora a la Junta de Control Fiscal en diversos temas, y ellos pues más entraron a temas técnicos en cuanto al manejo de efectivo, cómo se va a hacer la jerarquía de pagos. Recuerden que los bonos que se van a emitir luego, si es confirmado el plan de ajuste por la jueza Swain, incluyen unos bonos de que los bonistas, si los recaudos proyectados por el plan fiscal se exceden, los bonistas tienen derecho a cobrar una cantidad de dinero adicional, pero esos mismos bonos también, y ese mismo plan de ajuste establece que si se exceden los recaudos a otro nivel, se le pueden dar a los empleados públicos bonos de productividad, etcétera, etcétera, y ellos pues entraron un poco a ese asunto. Luego hubo una testigo experta, Marty Murray, que honestamente, yo leyendo los tweets de Johnny Isabel González y la cobertura que ella hace de estos días, yo no estaba muy claro qué era lo que ella estaba testificando. Me parece que eran temas bien técnicos y honestamente un poquito aburridos y pesados. No les puedo decir aquí mucho de qué fue lo que testificó Marty Murray, porque no estoy muy seguro. Lo que sí es que la vista terminó tempranito, a la 1:30 de la tarde, ya se recesó. Los testigos corrieron mucho más rápido de lo que todo el mundo pensaba, incluyendo la propia juez Swain, porque no hay contrainterrogatorio. Y como les expliqué el miércoles, esta manera, y de nuevo yo sé muy poco, por no decir nada, de cómo se litiga en un tribunal de quiebra, pero los testimonios aquí usualmente cuando uno presenta un testigo es la parte del directo, ¿no? Que es que el abogado, la parte que está trayendo ese testigo, le hace preguntas directas, por eso el nombre, para que cuente su historia y haga su testimonio y presente la posición de la parte. Pero aquí el directo no se hace, simplemente que la Junta presentó testimonios por escrito de todos estos expertos y expertas, y simplemente se pasa directo al contrainterrogatorio y va contra pues el testimonio que está por escrito. Y como solamente hay un abogado que está haciendo contrainterrogatorio, pues van a las millas, van súper rápido. Así que las 3 semanas que había reservado la jueza Taylor Swain parece que no se van a consumir en la totalidad. Ya entiendo que con el fin de los trabajos hoy se acabó la parte del plan de ajuste y ahora van a entrar a issues técnicos de la ley 53 y ciertas cosas, así que eso será la semana que viene. La jueza Taylor Swain anunció que ella ya regresa a Nueva York y que el resto del juicio lo va a estar conduciendo desde su sala en los tribunales de quiebra allá en Manhattan. Así que
El lunes regresaremos con esta sección y veremos qué ocurre en la segunda semana del juicio del plan de ajuste de la deuda, pero todo tiende a indicar, me parece que aquí no ha habido ni una sola sorpresa, me parece que aquí no quiero decir que todo está escrito, pero creo que se le va a hacer relativamente sencillo a la jueza Taylor Swain confirmar el plan de ajuste de la deuda y se cumplirá tarde o temprano ese paso importante para salir de la ley promesa y que la Junta de Supervisión Fiscal deje de existir como la conocemos. Veremos y estaremos obviamente trayéndole la información aquí. Entonces, un tema que estoy seguro que está en la mente de todos y todas, porque está en nuestros bolsillos, que es pues la inflación, los patrones de consumo, cómo es que la gente está ahora tratando de buscárselas, de tirar el peso. Y como hace todos los años en su convención anual, la organización MIDA publicó ayer, hizo público parte de su radiografía del consumidor 2021. Uno de los beneficios principales de uno ser parte de una organización como MIDA es que te dan acceso a documentos y estudios privados que ellos hacen para su matrícula, con información valiosa de la economía de Puerto Rico, del mercado, de los segmentos. Eso es bien típico de las organizaciones profesionales. Y claro, pues MIDA publica parte, hoy estaba en la portada del Nuevo Día y en la portada de su revista, de su sección de negocios. Y en gran medida el editorial que hace el periódico y la conclusión principal que hace la organización es que los patrones demográficos, los cambios demográficos radicales que han pasado en Puerto Rico, donde ya cada vez más nos aceleramos a ser una población que es mayor de 60 años, pues han cambiado los patrones de consumo. De hecho, entrevista el Nuevo Día hoy a Mario Rodríguez de Rods Digital, que es una entidad que hace consultoría y estudios ¿verdad? de mercadeo. Le dice este señor Mario Rodríguez al Nuevo Día que si la tendencia continúa el año que viene, en el 2022, estaremos vendiendo más pañales de adultos que de infantes. Y de hecho, uno de los hallazgos más interesantes del estudio es que con ese aumento en la población ha habido un aumento a que los clientes y las clientas prefieran visitar tiendas más pequeñas, porque como tienen pues temas de movilidad, porque no es tan fácil arrastrar un carrito de compras repleto hasta arriba por una tienda que es del tamaño de 4 canchas de fútbol, pues prefieren moverse a espacios pequeños. Y también que entiendo que por primera vez en la radiografía del consumidor de MIDA, el tráfico en las farmacias y el gasto en farmacias fue mayor al gasto en supermercados. Ellos básicamente dicen un poco que eso puede deberse a la pandemia, de que la gente pues necesitaba ciertos asuntos más, así que iba a la farmacia por temas de la pandemia y aprovechaba, pues ya estaba en la farmacia y hacía sus compras de otros asuntos. Y también que uno de los cambios que se está viendo por el cambio demográfico es que dicen los propios entrevistados, este es Richard Valdés, director de mercadeo de Retail Group, dice, antes tú podías ir góndola por góndola, pero ahora el consumidor va directamente al espacio en la góndola a donde está el producto que está buscando. El tiempo de estar pajareando en un supermercado se acabó. Me gusta esa frase. Y yo puedo... tiene sentido, ¿no? A mí me cuadra esa conclusión, ese hallazgo con mis propios patrones de consumo. Nosotros, ¿verdad? Aquí en este hogar, pues vamos a uno de estos almacenes de membresía 1 o 2 veces al mes, hacemos una compra grande, pero el resto del tiempo básicamente se compra lo que se necesita o lo que se acabó, lo que hay que reemplazar. Y no estamos haciendo viajes largos al supermercado. Y obviamente nosotros, pues afortunadamente somos 2 personas jóvenes todavía que no tenemos temas de movilidad, pero muy interesante todo ese panorama y obviamente pues importante para los y las emprendedoras en Puerto Rico entender cuál es el mercado que tenemos y cómo podemos buscar oportunidades dentro de ese mercado. Y quiero traer esta discusión y unirlo a otro detalle que es un asunto que hemos venido dándole mucho seguimiento aquí en ¿Qué es la que hay?, que es el tema de lo que en inglés han llamado The Great Quitting, la gran renuncia, y es que se siguen rompiendo récords mes tras mes de personas en los Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, que renuncian a sus trabajos. Importante, no es que renuncien a sus trabajos para quedarse en la casa, ya tampoco hay púa ni nada de eso, es que renuncian a su trabajo para irse a otros trabajos porque tienen mejores oportunidades, aumentos de salario, mejores condiciones, etcétera, etcétera. Pues hoy
El Departamento del Trabajo y su Buró de Estadísticas Laborales publicó los números de septiembre. En septiembre, en todos los Estados Unidos, renunciaron de su puesto de trabajo 4.4 millones de personas renunciaron. Eso es el récord histórico, es el mes que más ha pasado en toda la historia de los Estados Unidos mientras se han llevado estas estadísticas. ¿Y sabes cuál fue el mes anterior que tenía el récord? Pues agosto del 2021, que fueron 4.3 millones de personas. Es interesante que en septiembre renunciaran más que en agosto, porque en septiembre oficialmente, el 1 de septiembre, se acabó el PUA y la mayoría de las ayudas de la pandemia que eran pagos directos. O sea que a pesar del fin del PUA, más personas renunciaron en septiembre a su trabajo que en agosto del 2021. Es interesante, el sector donde más renuncia hubo, de nuevo, es en el sector de servicios y hospitalidad, que eso incluye todos los hoteles, las barras, los restaurantes, todo ese sector gigantesco de la economía, es donde más renuncias se están dando, y lo que informa los analistas que entrevistó el New York Times es que en esa industria en particular hay mucha competencia por mano de obra. En esa industria hay muchas buenas ofertas nuevas, o signing bonus, o nuevas condiciones, o mejores horas de trabajo, y pues se están moviendo los empleados. De hecho, miren esto. Hay 10.4 millones de plazas de empleo abiertas en todos los Estados Unidos. 10.4 millones es menos de lo que había en agosto, pero es un número históricamente por encima, por los números de septiembre, entiendo que hasta los duplica. En todos los Estados Unidos, solamente hay 75 desempleados o desempleadas por cada 100 plazas de empleo disponibles. O sea, hay muchos más empleos disponibles que trabajadores disponibles para empleo. Y es porque no se ha recuperado la tasa de participación, no se ha recuperado la fuerza laboral que había antes de la pandemia, y pues se estima por varios asuntos. Primero, por un lado, se retiraron muchas personas antes de lo que pensaban y no tienen ningún interés en regresar a la fuerza laboral. Y por otro, todavía hay en muchos lugares, en muchas áreas, ciudades, condados, problemas en cuanto al cuidado de niños, el regreso a las escuelas, y un padre o una madre que en la inmensa mayoría de los casos que no tenga quien le cuide a sus niños pequeños, pues no puede regresar a la fuerza laboral. Así que bien interesante, y están aumentando los salarios en los Estados Unidos. Por este factor, la tortilla se viró. Es un mercado donde el trabajador, el empleado, tiene más poder que el patrono, pero entonces están aumentando los salarios, pero está aumentando la inflación a la misma vez. La inflación ha crecido 6.2% este año en los Estados Unidos, el número más alto en 31 años. Pero entonces está aumentando los salarios. ¿Y cómo uno compone todo eso y calcula todo eso? Realmente no estoy muy claro. Así que el martes voy a hablar con Heriberto Martínez, el amigo economista, sobre este tema. Le vamos a dedicar unos 15 o 20 minutos a asuntos de economía pura y dura, y no lo voy a hacer ni una sola pregunta de la legislatura ni del plan de ajuste. Nos vamos puro economía. Así que eso es el martes aquí en ¿Qué es la que hay? Y antes de pasar con el invitado, solamente una nota rápida. Este domingo Argentina celebra sus elecciones de medio término entre lunes y martes. Probablemente el martes, con los muchachos del panel de contingencia, analizaremos los resultados, pero para que vayan haciendo embocadura, Argentina, que su constitución se parece mucho a la de Estados Unidos, hace elecciones a medio término. Estamos en el segundo año del gobierno del presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos. Pues a segundo año renuevan 127 de las 257 bancas en la Cámara, o sea, la mitad de los escaños en la Cámara de Diputados, y 24 de las 54 bancas en la Cámara de Senadores. Las encuestas y los resultados de las primarias que se celebraron en agosto apuntan a que el gobierno de Fernández va camino a una dolorosa derrota, que Juntos por el Cambio, la coalición opositora liderada por el expresidente Mauricio Macri, debe ganar la mayoría de los escaños en juego el domingo, incluyendo el Senado. Y el Senado es histórico porque sería la primera vez desde 1983, si el Frente de Todos pierde el control del Senado, sería la primera vez desde el 83. O sea, la edad que yo tengo, 38 años, que no hay un gobierno, un partido peronista al control del Senado. Así que interesante eso que esté pasando, y evidentemente a los gobiernos incumbentes les va mal en todo el mundo, en todo el planeta, sean de izquierda o de derecha. Ese análisis lo tendremos el próximo lunes. Y vamos ahora a hablar con un invitado que nos va a comentar sobre un evento que se va a llevar a cabo este domingo aquí en Puerto Rico,
porque este fin de semana, como parte del movimiento Archipiélago en Cuba, que se ha popularizado con el lema Patria y Vida, que son, lo hemos discutido aquí varias veces, ¿verdad? Esta nueva ola de protestas, que son protestas históricas que no se habían visto en la magnitud que se han visto en Cuba, pues ha convocado una marcha cívica por el cambio en Cuba y cese a la represión. Y para hablar sobre un acto de solidaridad que se llevará a cabo, tenemos en la línea telefónica a Mickey Wright de Cubanos Unidos por la Libertad de Cuba. Bienvenido, Mickey, ¿qué es la que hay? Bueno, bienvenido, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, con Radio Isla y todos los radioescuchas. Este domingo nosotros tenemos en Puerto Rico una vigilia que empieza de 4 a 8 de la noche en la Plaza de Armas. Simultáneamente entre domingo y lunes van a haber en 117 ciudades alrededor del mundo un respaldo a la marcha pacífica del 15 de noviembre por el Grupo Archipiélago. Este grupo hace más de... O sea, la marcha Archipiélago es el lunes, entonces. El lunes. Lo que pasa es que mañana empiezan vigilias alrededor del mundo en solidaridad con el grupo cubano dentro de Cuba, el Archipiélago, de jóvenes que son nacidos dentro de la revolución. Aquí no estamos hablando de los viejitos, ni los que nacimos, los Peter Pan que llegamos acá a Estados Unidos y a Puerto Rico, ¿no? Son los nacidos dentro de la revolución, los educados dentro de la revolución, los que viven la revolución, o la contrarrevolución, como yo le digo, ¿no? Pero estos son el grupo que ya está, básicamente, ya no aguanta más las represiones, las faltas de libertades personales, la carencia, la miseria que vive el pueblo cubano, el bloqueo interno que hay de libertades y de poder progresar sin que el Estado te evite que lo haga. El Grupo Archipiélago, inclusive, ellos sometieron bajo la Constitución actual aprobada en las últimas elecciones estas de un solo partido, de un solo lado, donde hubo un cambio a la Constitución y basado en la Constitución cubana actual, ellos sometieron todos los papeles, todos los requisitos que le aplicaban dentro de la Constitución actual cubana para poder hacer una marcha pacífica. El gobierno, la dictadura, buscó la manera de decir que este grupo de Archipiélago son mercenarios de la CIA norteamericana, porque ellos le echan la culpa a todo, a la CIA. Y se olvidan el pacto soviético de Bayacochi. Pero te iba a preguntar, porque ya me estás hablando de la CIA y me estás hablando del impacto soviético, ¿verdad? Obviamente el debate cubano fue un debate de 60 años que todos y todas estamos bastante familiarizados con su terminología y sus lugares y sus composiciones y los grupos en lado y lado. Pero yo percibo, ¿verdad?, que este momento en Cuba se siente diferente, ¿no? Y lo dijiste al principio porque es un movimiento que está saliendo de la isla hacia afuera, no de afuera hacia la isla. Está liderado por artistas que empezaron mismos hace más de un año en un instituto en La Habana. ¿Por qué es diferente ahora? O no sé si estás de acuerdo conmigo y me tengo que ir, Mickey. Dime, contéstame y repíteme los detalles de la actividad del domingo. Ok, mira, es que es bien rápido. Esto es que pasa que hubo un pacto con la crisis de misiles que el gobierno americano no iba a intervenir en nada con Cuba y que no iba a permitir ninguna agresión contra Cuba ni con cualquier de los líderes. Esto de que a Fidel Castro han tratado de matar 600 veces es básicamente propaganda política. Por tal razón, las intervenciones que ellos dicen que están haciendo por el imperio norteamericano, que realmente no son verdades. Esto es algo espontáneo dentro de la juventud cubana que ha vivido dentro de toda esta miseria, todas estas carencias, de poder educarse, pero no puedes ejercer nada, no puedes hablar libremente, no puedes moregar, no puedes hacer tu compañía, no puedes escribir lo que tú deseas, no puedes criticar, no puedes decir abajo la dictadura, abajo Fidel Castro, que te meten 10 años y 8 años de cárcel. ¿Qué pasa? Entonces ya el joven cubano se cansó y el 14 de julio salió a la calle, miles y miles alrededor de la isla, metieron presos sobre 1.300, 1.400 jóvenes, 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 1.400 jóve
personas que estuvieron como desaparecidos durante 300 cubanos jóvenes que estuvieron desaparecidos. Ahora teniendo condena de 8 o 10 años por gritar abajo Fidel. Ya el joven cubano, el profesional cubano, el que piensa, ya se cansó de esta mentira total de la dictadura, de ese Disneylandia que han vendido que Cuba es el paraíso de los paraísos, y realmente no. O sea, ahí ningún cubano tiene la oportunidad, como yo tengo aquí, de hablar 5 minutos en la radio. No hay ni un segundo que tú puedes ir abajo Fidel en la radio, no hay prensa escrita que... Ok, pues ya. Pues aquí podemos decir lo que queremos. Podemos decir lo que queremos en la radio, pero el tiempo nos presiona y nos manda a callar. Repíteme rápido cuándo es la actividad este domingo, cuáles son los detalles y cómo pueden participar. Ok, mira, la actividad empieza a las 4 y termina a las 8. Es una actividad donde a las 6 de la tarde se van a prender los celulares y todos los eventos. No va a haber discurso, van a haber comunicaciones con Cuba. Y empieza una vigilia en favor de la libertad de todos los cubanos y el respaldo del archipiélago. A frente de la Plaza de Armas, en Viejo San Juan, en la alcaldía de San Juan, de 4 a 8 de la noche. Puede llegar una caravana que va a salir de la Casa Cuba. Sé que realmente todos los esfuerzos están, y todas aquellas personas que crean las libertades de todo el mundo, en contra de todas las dictaduras, tanto de derecha como izquierda. Es el momento de hacer presente en la Plaza de Armas este domingo de 4 a 8 de la noche para atacar, para hablar sobre la dictadura más larga, más vida que ha tenido América en los últimos 60 años. Bueno, Miki, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra el domingo en San Juan y lo que ocurra el lunes en La Habana. Gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Bueno, como todos los viernes, terminamos la semana con el análisis del mejor panel. Con nosotros, Iliana Báez Bravo, que es la que hay, Iliana. Hola Luis, saludos a ti y a todos los que nos están escuchando hoy viernes. Hoy viernes, weekend largo, semilargo, yo no sé, pero yo me siento que el weekend largo también es que ir a 2 juegos de pelota corridos, 2 días corridos, ya no estoy en la edad para hacerlo. También con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que habla, Juan. Todo bien, Luis, saludos a ti, a Iliana y a todos los que nos escuchan hoy viernes. Bueno, estamos ya en los últimos días, las últimas horas de la segunda sesión legislativa de este cuatrenio, y mi impresión es que ha habido un montón de actividad en el Capitolio, proyectos que se han aprobado, proyectos que se han colgado, proyectos que se han quedado sobre el tintero, pero ha habido actividad y movimiento sobre todo esto, proyectos de derechos laborales, la UPR, proyectos sobre el cannabis, obviamente el plan de ajuste de la deuda y todo lo que eso implicó. Así que, Ileana, vamos a empezar por lo general. Saldo y balance de esta segunda sesión, ¿qué crees? Yo sí creo, coincido contigo en que ha habido más actividad de la que uno quizás espera para una segunda sesión legislativa. Sí, hemos visto mucho movimiento, sí hemos visto mucha cobertura, sí hemos visto, ¿verdad?, que los legisladores han hecho noticias. No obstante, eso no significa que hemos avanzado mucho, ¿no? No creo que hayamos adelantado mucho en esta sesión. No creo creo que las personas, pues, están mayormente ¿verdad?, impactadas o impresionadas cuando se logran cosas que lo impactan directamente. No creo que eso haya pasado, no creo que ¿verdad?, el pa'lante y para atrás que tienen ahora con la reforma laboral, que si yo te dije esto, que si yo te di lo otro, que si esto no es lo que acordamos. O sea, creo que entonces también ese es otro proyecto más que se va a quedar como ¿verdad?, como en el tintero. Lo mismo pasó con la reforma universitaria o lo que llamaban la reforma de la UPR. O sea, creo que sí hicieron mucha noticia. No obstante, no creo que hayan adelantado lo suficiente como para decir, pues fue una sesión legislativa productiva. Oye, se aprobó el ajuste a deuda. O sea, no estoy diciendo que no lo fue, no estoy diciendo que no, claro, que no se adelantaron cosas, pero
no hubo un mayor impacto, ¿verdad?, en el día a día de la gente. O sea, básicamente tú lo que estás diciendo es que el dicho ese de que no hay tal cosa como la mala publicidad no es verdad. Para nada. Para nada. Jorge Juan, hablando de uno de los proyectos que estuvieron en consideración, ayer se colgó una reforma universitaria que se venía trabajando en el Senado, que honestamente yo tenía algo de información de la reforma porque una de las personas involucradas en el esfuerzo de aprobarla me tenía al tanto, pero no hubo una gran discusión pública antes. Yo siento que hasta me fue de sorpresa que se bajara ese proyecto ayer, y el voto decisivo para la derrota fue del propio presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, que fue el único popular que le votó en contra. Hubo populares que se abstuvieron, pero él fue el único que le votó en contra. ¿Dónde deja esto a la universidad, que sigue en huelga entiendo que 5 recintos, y al Partido Popular, que es quien tiene la mayoría en la legislatura? Pues mira, en cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿dónde deja la universidad? Pues en el mismo sitio, ¿no? O sea, sin los 500 millones, con una huelga que realmente, pues, hay que buscar bien las explicaciones esta vez de esta huelga, porque más allá de que no querían la aprobación, ¿verdad?, del plan de ajuste y que los 500 millones no eran necesarios, pues dependiendo del recinto, los reclamos van hasta la renuncia de la presidenta y ciertos rectores, hasta de que no se aprueben más recortes a las pensiones de los pensionados. O sea, una vez más no hay más clases presenciales, etcétera. Ninguna de esas cosas se atendió por la no aprobación de este proyecto. Muchas de ellas no se atendían tampoco con la aprobación de este proyecto. Así que la universidad está en el mismo lugar, en esta incertidumbre de no tener dinero, de no saber si van a cerrar recintos, pero a la misma vez con un estudiantado que no tiene realmente unas metas bien definidas, o por lo menos no las han comunicado bien al pueblo. Esta vez, mucho menos que en veces anteriores y huelgas anteriores, tengo que decir. Por otro lado, ¿dónde deja el partido? O sea, el partido que propone un proyecto que uno de los coautores se ausenta y el presidente del partido, que a su vez presidente del Senado, le vota en contra, pero muchos legisladores de ese partido le votan a favor, pero a la vez el partido no presenta una solución para ninguno de los problemas que mencionamos anteriormente, que son los reclamos de los estudiantes. Pues volvemos a lo mismo que llevamos hablando ya aquí 2 años. O sea, el partido no va bien. El partido, yo entiendo que básicamente parecería que hay cero interés en que nadie menor de 40 años vote por el Partido Popular. Es la impresión que me da. Y honestamente... Y para otros temas, porque Ileana hablaba de lo mucho que se movió, ¿verdad? Pero como la reforma laboral no pasó, el proyecto de cannabis no pasó. Por eso. Bueno, y entonces, hablando de eso, mientras los proyectos se mueven o se cuelgan, las finanzas de los legisladores han sido la comidilla en estos días, con 2 días corridos del Nuevo Día, detallando uno por uno los informes de ética de los 28 senadores y 51 representantes. ¿Hay algo que te llame la atención o te sorprenda en los números, Ileana? En los números, no tanto como en la reacción o no reacción de la gente. O sea, creo que nosotros tenemos que, ¿verdad?, entender que los legisladores, y debemos procurar que los legisladores tenían vida antes, ¿verdad? Claro. Y esto no es, me sorprendería más si fuera un trabajo de comparar lo que están haciendo, ¿verdad?, los activos de los legisladores ahora versus el año pasado, si estos mismos legisladores hubiesen estado electos. O sea, si hubiese sido más comparativa de si alguien se enriqueció, ¿verdad?, dentro de su tiempo como legislador, etcétera. Creo que es un acto de transparencia, como sea que el Nuevo Día haya obtenido los números, ¿verdad? Porque creo que el Senado fue una forma y la Cámara de Representantes fue otra. Creo que los legisladores no deberían tener ningún, ¿verdad?, miedo ni ningún asunto en contra de decirle a la gente, mira, estos son mis activos, estos son mis pasivos, esto es lo que yo me gano, estos son mis ingresos. Creo que debemos aceptar como pueblo, y mientras más reportajes investigativos como este, mejor, ¿no? Y debemos empezar a aceptar como pueblo y a normalizar el hablar de las finanzas de los legisladores, el hablar de las finanzas de los funcionarios públicos. O sea, esto es algo que, ¿verdad?, que creo que más los funcionarios electos le deben al pueblo, ¿no? El de dónde vengo, de qué soy, qué tengo. O sea, no necesariamente para o sea, no estoy hablando de fiscalizar y que no puedas tener, ¿no? Sino simple y sencillamente que la gente sepa quién tú eres, qué tienes, de dónde vienes, y cuando te escucha hablar, sepa tu contexto y sepa, ¿verdad?, qué cosas te mueven. Yo suscribo totalmente tu opinión, y cuando hago, ¿verdad?, con mis clientes que son campañas políticas y políticos, yo siempre les digo,
tienes que prepararte a que tu planilla salga pública en la portada del Nuevo Día. Aunque nunca va a ocurrir, aunque la ley te proteja porque sigue siendo un documento confidencial, tú tienes que preparar a que la vida pública es eso, pública, ¿no? Y tiene que empezar por la casa, y pues qué bueno que esto se está dando, y a mí me gusta leer esa información. Por otro lado, me llamó la atención, y un amigo que es amigo en común de nosotros tres ayer me decía, fíjate que para muchos de nuestros legisladores y legisladoras este ha sido el mejor trabajo de su vida, en cuanto a salario, en cuanto a ingresos, ¿verdad? Porque nos llama la atención los legisladores que tienen mucho dinero, que la inmensa mayoría tiene una explicación lógica y legítima sobre eso, pero vemos mucho que esos 72,000 pesitos que cobran ha sido el mejor trabajo de su vida, y eso también yo creo que trae un problema a nuestra clase política, porque siento que los hace un poco más, no quiero usar la palabra cobardes, pero más reservados, más adversos al riesgo, porque, oye, no quieren perder el mejor trabajo que han tenido en sus vidas, ¿no? Y entonces, pues quizás tomar ideas más agresivas o posiciones más controversiales, pues atenta contra eso. Y hablando de ese tema, Jorge Juan, que se publique esta información, ¿tiene algún efecto sobre los prospectos políticos a largo plazo de estos senadores y representantes? Bueno, primero suscribo tus consejos a tus candidatos. Tú y yo sabemos que las planillas de un candidato son tan privadas como la seriedad del secretario de Hacienda en ese momento, ¿no? Porque hemos visto las planillas de un candidato nuestro en la portada de un periódico. En cuanto al tema, pues mira, no están, esos informes no van a tener ningún efecto por lo siguiente: esos informes no recopilan la verdad de las finanzas de esos candidatos, esos informes no están bien llenos, no están bien cumplimentados, y el propio director de esa sección dice que no tiene las garras ni para validar la información. Tú tienes legisladores que ponen que no le aplica tener una cuenta de banco porque no tienen, pero ponen que han comprado residencias de más de $300,000. Pues ese es un mate bien grande. O se mintió en la parte de no tener cuenta de banco. Tú tienes legisladores que no ponen, ¿verdad? O ponen que no aplica información pública, que son empleados públicos de una agencia pública. Entonces, es como cuando uno va al doctor y le dan esa primera hoja, uno pues la llena, ¿verdad? Y hay cosas de compartirlas, y ahí eso va un archivo ahí que nadie... Y ella pues pudo... Sanders, estamos teniendo problemas con tu internet, así que no sé si vamos a... siento que nos estamos peleando un rant bien bueno. No los perdimos, pero creo que Sanders, o sea, entiendo la parte pero es parte de, ahí está, no sé, el reportaje es parte de poderle decir a esa gente, tienes que llenar eso bien, o sea, si no te vamos a señalar, porque no estás llenándolo bien. Una ventaja para los que no lo hicieron bien es que como salieron todos a la vez, pues hay una realidad de que there's strength in numbers, y se pierde un poco el foco porque estamos hablando de 88 personas a la vez en vez de enfocarnos en 1, en 2 o en 3. Bueno, vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en el juicio de Kyle Rittenhouse en los Estados Unidos. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sander en el mejor panel. Esta semana comenzó el juicio por asesinato contra Kyle Rittenhouse, un hombre blanco que era menor de edad al momento de los hechos, que viajó desde su hogar en Illinois a Kenosha, Wisconsin, varias horas, con un arma larga ilegal a participar en una especie de contraprotesta. Él decía que él iba a proteger negocios privados en medio de las protestas de Black Lives Matter del pasado verano en esa ciudad donde un policía había matado a un hombre negro. Esa noche Rittenhouse asesinó a 2 hombres e hirió a un tercero en hechos confusos que se están ventilando en el juicio. El juicio se ha convertido en la noticia principal en los Estados Unidos esta semana. Está siendo transmitido por la televisión en todas las cadenas de noticias principales. Y durante el proceso, no solo durante el juicio, sino en los meses antes del juicio y desde la misma noche que ocurrieron los hechos, Rittenhouse se ha convertido en como una causa célebre entre algunos grupos del ala más extrema de la derecha política norteamericana. ¿Qué te ha parecido la primera semana del juicio, Ileana, y el testimonio del propio Rittenhouse, que dio ayer una clase de actuación allí con unas lágrimas que no se las cree? Bueno, dime tú.
Pues, ¿sabes, Luis? Yo creo que primero, siempre que hay un juicio transmitiéndose, sea a nivel nacional o a nivel local, creo que es un acto, ¿verdad? Un paso hacia la transparencia y hacia ver también qué es lo que pasa en corte, ¿no? Y quiénes son los jueces y las juezas que están en los estrados. Y creo que esta semana y todo alrededor de Rittenhouse, que ¿verdad? Que los republicanos han tratado de hacerlo eso mismo, como un niño símbolo. Creo que mucha gente está missing the point en el sentido de, tenemos un niño, o sea, porque lo que vimos ayer también era un niño, o sea, yo sé que podemos decir que sus lágrimas eran hipócritas o lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Porque nosotros pues creemos, ¿verdad? Y estamos conscientes de que el chamaco salió con una ametralladora a jugar, a dispararle a la gente, porque no hay otra forma de explicarlo. Pero eso está mal, o sea, y como nosotros como sociedad, ¿verdad? O en Estados Unidos como sociedad, nadie señala ese asunto en particular de esto es un niño, los papás de ese niño, o sea, también deben ser, pues, ¿verdad? Tienen que tener accountability, ¿no? O sea, ¿dónde paramos o dónde como sociedad podemos ofrecerle, no solamente, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que Rittenhouse no debe, ¿verdad? Cumplir por lo que hizo y se debe evaluar objetivamente ¿verdad? Lo que está presentando la defensa versus lo que está presentando los fiscales. Pero ¿cuándo vamos a sentarnos a ver qué le pasa a ese niño? ¿Cuántos más hay como él? O sea, ¿qué vamos a hacer? No sé, creo que a mí por lo menos lo más que me ha impresionado es que nadie está hablando de eso. Es un excelente punto. Al final del día se ha convertido en otro talking point más, o otra pieza de contenido más que se tira a esta máquina gigantesca de los medios, las redes sociales, y simplemente alimenta la polarización política de bando y bando, y no podemos, somos enemigos, y al nivel de que pues si nos entramos a tiro, pues nos entramos a tiro. Y peligroso yo siento el ambiente y la atmósfera por donde va. Jorge Juan, ¿qué podría significar aquí un veredicto de no culpable o de culpable cuando llegue al final del juicio? Mira, aquí si él sale culpable va a convertirse aún más en esa causa célebre, en ese mártir realmente de la derecha, de la derecha más derecha, ¿no? Y de estos grupos conservadores, ultranacionalistas, pues lo que ya hemos visto, y grupos que hemos visto cómo, ¿verdad?, se expresan y hasta qué están capaces de hacer, que lo vimos el 6 de enero. Y si sale inocente, yo creo que envía un mensaje de que usted póngase su ametralladora, salga a la calle y si se lleva a alguien enredado, pues usted se estaba defendiendo y nadie le va a pasar, porque es que lo del juez no nos debe sorprender, porque todo esto empezó con el propio presidente de los Estados Unidos diciendo que a él le parecía que era defensa propia. O sea, ha evolucionado constantemente y lo hemos visto reflejado en el juez, lo hemos visto reflejado en las actitudes de las personas que se entrevistan de allí, de Kenosha, que entrevista a Fox News, y lo vemos reflejado en las propias actitudes de la madre del acusado, y obviamente se fue más reflejado en su testimonio. O sea, aquí el problema de ser una persona latina, negra o diferente a estas personas, pues eso sigue latente todavía, y no importa qué pase con el veredicto, se va a poner peor, sea inocente o sea culpable. Lo mismo con lo que esto dice del sistema de justicia, que este sea el juez que más tiempo lleva como juez en el Estado, impartiendo este tipo de justicia. Dice mucho sobre el privilegio blanco, todavía no, dice mucho sobre tu capacidad de protestar libremente y pensar que no te va a pasar nada. Y obviamente dice mucho sobre dónde están los derechos de portar armas y hasta dónde tú lo puedes empujar en Estados Unidos, ¿no? No importa qué pase con el veredicto, se va a poner peor. Se va a poner peor. Esta mañana escuchaba un podcast y un profesor de ética de negocios, Business Ethics, de la Escuela de Negocios de NYU, decía que su predicción era que el 2021, al final de la década, se va a ver como el año más tranquilo de esta década. Qué optimista se ha convertido este mejor panel, de verdad. Qué bonita manera de terminar un viernes. Qué nota. Y Lía, rápido, porque nos queda un minuto. Dame tu opinión del juez, porque sí querías hablar de esto. Yo creo que podemos el juez se llama Bruce Schroeder, no sé cómo se menciona, pero es el juez más longevo de Wisconsin. Pero es un juez electo, o sea, ahí vemos también que nada es perfecto. O sea, aquí en Puerto Rico hay gente que argumenta que los jueces pues deberían ser electos, pero
no creo, ¿verdad? Y esto es muestra de que ningún sistema es perfecto y que hay asuntos que uno puede tomar para, ¿verdad? Para mejorar en términos de la judicatura y cómo se expresan, pero no necesariamente es bueno descartar nuestro proceso o avalar otros procesos cuando vemos que este tipo de juez es el que a la larga pues va a tomar decisiones. Y no solo eso, o sea, es un juez, es bastante extraño, él es pro defensa, todo el mundo dice que ha sido pro defensa siempre, o sea, que no es algo que solamente vemos con este niño, lo que pasa es que esto es lo que ha estado televisándose, ¿no? Y que no es la norma tampoco, usualmente los jueces son pro fiscal. Bueno, Iliana Báez Bravo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis, y gracias a Jorge Juan. Jorge Juan Sanders, un placer como siempre. Gracias. Bueno, y gracias, un hombre de pocas palabras. Un suspiro y como que gracias. Gracias, se acabó. Buen fin de semana. Nosotros regresamos el lunes con el programa y el análisis más diferente de la radio puertorriqueña. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.